Muchos se preguntan, ¿qué pasó con París? No lo vimos venir. En el norte, no lo vimos venir. Y es importante aquello, ¿eh? Mucho se planteaba cuando se hablaba de Franco Parisi, no, que son bots, no, que esto es una cosa virtual, no, que está lejos, esta cosa no va a aparecer. Muchos lo pensamos. Pero resulta que la votación de Franco Parisi fue una cosa muy sorprendente y se instala en el norte muy fuertemente. Primero en Antofagasta, segundo en Atacama. Es increíble. De hecho, Mónica, vamos a conversar con un conocedor de la zona, don Pablo Camus, que es decano de la Facultad de Educación de la Universidad de Antofagasta. ¿Cómo estás, Pablo? Gusto de saludarte. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Cómo están? Pablo, a ver, queremos comprender el fenómeno Franco Parisi, particularmente en Antofagasta, donde ganó. ¿Por qué ganó Franco Parisi en el norte? ¿Por qué ganó en Antofagasta? Ustedes han estudiado el tema en profundidad. ¿Qué luces nos puedes dar respecto de este fenómeno electoral que, como decía la Juli, no vimos venir? O sea, pienso de que primero pasa por reconocer las características de nuestro territorio. O sea, cómo Chile se representa diverso en nuestros territorios, en nuestra geografía. Nosotros somos una región extrema del país que respira industria, y detrás de eso, durante los últimos 20 años se ha incubado esta lógica o este discurso, ¿no es cierto?, de la innovación, del emprendimiento, del empresario, de la construcción de las pequeñas y medianas empresas que dan servicio a la minería. Y hay toda una lógica de discurso y de socialización en el libre mercado y en esa libertad y en esa pujanza que da esta región de acuerdo a sus características. Bueno, las personas se han socializado en esos discursos, han creído en ese discurso, han intentado salir adelante, emprender, innovar. Y yo diría que el fenómeno que sucede es que se han encontrado con el status quo de las élites, ¿no? De las élites, yo diría que económicas tradicionales, ¿no es cierto?, que tienen un discurso que propende en un libre mercado, pero que no es para todos. Después se enfrentan a discursos, ¿no es cierto?, más progresistas, pero que tampoco conectan con ese espíritu, ¿no es cierto?, de pensamiento más liberal, más de construcción, de base, de innovación, de apertura. ¿Pablo? Y se encuentran en una situación de búsqueda y de elegir un discurso que quizás se conecte mejor con sus necesidades, con sus creencias, y con sus formas de ver el mundo y con las maneras en cómo han tratado de afrontarlo en los últimos 20, 30 años. Y ahí Pablo, quizás hizo clic el electorado del norte con Pablo Parisi. Para darle contexto a esto, tengo los números. ¿Cómo le fue a Franco Parisi en Antofagasta? Resultado presidencial región de Antofagasta. Franco Parisi, un 33,93%. José Antonio Cast, un 20,99%, y Gabriel Boric, un 20,61%. La diferencia es importante. Es muy importante. Es muy importante. O sea, lo que Pablo nos contextualiza respecto de cómo piensa, cómo siente, cómo ve la vida el habitante de la región respecto de su propio desarrollo social y económico a partir de la minería, de cómo la proveen, etcétera, etcétera, etcétera. Durante mucho tiempo, durante muchas décadas, ese discurso ha ido entrando, y es verdad, lo que en el mundo de Parisi se conoce como el duopolio, vio poco eso, miró poco ese fenómeno, y ahí Franco Parisi le pega al pleno, les instala un discurso que a ellos les hace sentido, y resulta que tenemos este resultado que hoy día Gabriel Boric y José Antonio Cast se querrían esos votos, pero con una alegría gigante. O sea, al tiro empezaron los dos a mandarle mensajes el mismo domingo en la noche a los electores de París. Pero yo aquí quiero hacer un reconocimiento, ¿no? Yo creo que yo tengo que hacer un reconocimiento. Yo no le creía a las encuestas. Las encuestas, varias de ellas pusieron un tercero a Parisi. Y lo venían citando desde hace tiempo. Hace 5 años que venía apareciendo. Y entonces, bueno, porque es su tercera elección, ¿no? Es su tercera candidatura, no es un recién llegado, claro, como candidato presidencial. Entonces, claro, él ya era conocido, y yo pensaba que las encuestas estaban blufeando. Bueno, están tan desprestigiadas, y la verdad es que en este caso, en esta elección, hay varias encuestas que dieron en el clavo con quienes eran. Pero yo quiero citar una frase que dijo uno de sus partidarios, quien es el constituyente Rodrigo Logan. Sí. Dijo: la campaña online
es una excelente alternativa hoy día y ha sido triunfadora en El Salvador y Estados Unidos, y cada día lo será más. El Salvador tiene a Bukele, ¿no?, que es el millennial presidente, que es un tiranuelo, ¿no? Tiene en jaque a su país con una reducción de libertades espantosa. Y el que inició esto en Estados Unidos fue Donald Trump. Entonces, convengamos bien que esta campaña online, porque Parisi no puso un pie aquí, sino que hizo una campaña solamente a través de las redes sociales, concitó mucha gente a través de estos encuentros que hacía en las redes sociales. Y yo creo que, como decía el académico de Antofagasta, Pablo se llama... Pablo Camus. Pablo Camus, yo creo que él apunta en el centro del problema de que este es un país largo con territorios que tienen características distintas. Sí. Y Antofagasta tiene características, por lo que Pablo decía, totalmente distintas. Primero, la cantidad de inmigrantes es enorme. La minería ejerce una influencia drástica. Yo me acuerdo en un momento dado que me pararon en Antofagasta. Yo iba con el rector de una universidad que iba manejando y el carabinero le dice: ¿hacia dónde va y de dónde viene? Le digo: perdón, no tiene por qué responder, preguntarnos eso, está equivocado. Usted se calla, me dijo. Entonces yo digo: pero ¿cómo se le ocurre? Le digo: ¿cómo me voy a callar y me bajo, no? Y me dice: mire, usted puede decir lo que quiera, pero aquí las que mandan son las mineras. Wow. Y yo dije, esto es un aprendizaje, ¿no? Bueno, fuimos a la comisaría, el rector me dijo, yo iba a contestar y después me di cuenta que no correspondía. Pero eso es una realidad totalmente distinta. En el sur se vive otra realidad distinta y yo creo que a veces desde Santiago no vemos esas realidades. Totalmente. O sea, a veces yo creo que casi nunca. Casi nunca, no las vemos, no las respetamos, porque no las tenemos en la dimensión ni en el radar. Y es otra de las fracturas, ¿no? Como esa fractura de que tú no ves el miedo que le pasa al habitante de La Pintana cuando la alcaldesa de La Pintana ha repetido por todos los canales que no pueden seguir viviendo en esta intranquilidad y con esta... que la familia tiene que ir a buscar al marido o a la señora el viernes cuando les pagan a la micro porque el miedo a que los asalten. Bueno, en Antofagasta los problemas son acuciantes. Sí. La minería ejerce una influencia y entonces ahí pensé, claro, hay más tecnología, hay acceso también por la misma minería a esa red social que forma parte del divertimento. Y también hay un descontento, ojo, de no verte sentido apreciado, claro, ni por la derecha ni por la izquierda, como de siempre ser el jamón del sándwich. Y eso es lo que capitaliza muy bien Franco Parisi. Por eso me gustaría preguntarle también, Mónica, a Pablo, si es que sabe dónde se van los votos, que es la gran interrogante. Si esos votos, porque van a hacer una consulta online, obviamente, para saber si apoyan a Kast, si apoyan a Boric, o definitivamente no participan y no apoyan a nadie. Pablo, tú, a partir de tu estudio, ¿has logrado saber o tener más o menos luces de si apoyarían o no este 19 de diciembre algún candidato? Yo diría que, a ver, primero que todo, creo que no hay estudio aún que esté definiendo estos temas. Nosotros tenemos una percepción sobre lo que puede estar sucediendo en nuestro territorio. Yo diría que es difícil el traspase, así como así el traspase de estos votos. Era lo que postulaba Mónica. Por una parte, insisto, creo que el voto Parisi explica esta decepción de esta persona que cree en un modelo económico libre donde pueda competir, donde pueda efectivamente a través de sus méritos y de sus emprendimientos salir adelante. Creo que hay una decepción de eso, insisto, rechazo a la élite económica dominante. Y en segundo término, siento que también este es un voto que tiene un valor o una estructura de valor bastante liberal, o sea, se reinterpreta con la ley de matrimonio igualitario, por ejemplo, con diversidades, con respeto a las diversidades, con una percepción igualitaria entre personas. Y esa, por otra parte, le juega en contra para el traspasaje a Kast, ¿no? Con su discurso más conservador.
Entonces, digamos que este grupo, este perfil de personas, yo diría que se debate efectivamente entre estas dos visiones que son difíciles de conciliar. Yo pienso que va a ser complejo el trasvase de votos y tiene que haber ciertas garantías. Yo creo que el trabajo territorial de los candidatos va a ser muy importante para poder acceder a esta bolsa de votos. Sí, es complejo aquello, ¿eh? Fíjate que, bueno, Max Quitral me escribe, panelista del programa, me escribe y me dice, ojo Edu, que la campaña de Parisi o del Partido de la Gente fue dual. O sea, Parisi vía online, pero sus seguidores, sus partidarios en terreno muchísimo.